en los cuales nos establece en el artículo 129, infanticidio. La madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado que le produzca indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionado con prisión de 2 a 8 años de prisión. Veamos acá el presupuesto que la ley señala como sujeto activo. No puede cometer infanticidio el hombre, solo lo puede cometer la madre, la mujer, que sea madre de ese producto. Solo ella puede cometer el delito. En el examen podría venir que el hombre, afectado psicológicamente por el nacimiento de su hijo, por la responsabilidad y las cargas que conlleva cuidar un hijo, él se encuentra sin trabajo, no tiene recursos actualmente, nace su hijo y él, angustiado, termina por matar a su hijo. Pues podrá ser cualquier otro delito, pero no puede ser infanticidio, porque el hombre no puede cometer infanticidio, solo lo puede cometer la mujer. Por lo tanto, eso es el primer presupuesto que debemos entender en este tipo de casos, en los cuales únicamente pueda aplicarse conducta ilícita, siempre y cuando pueda devenir del presupuesto en los cuales la mujer, producto de ese daño psicológico que pueda conllevar el dar a luz, pues conlleve darle la muerte a su hijo. Esto se va a establecer a través de dictámenes periciales, obviamente. Sin embargo, el tipo penal, por regla general, que se va a aplicar a una muerte a su hijo dentro de los 3 días, va a ser infanticidio. Sin embargo, si de los dictámenes se puede establecer que ella no lo hizo víctima de ese daño, sino por la simple voluntad de darle muerte, porque ella quería ver sufrir a su hijo, porque ella se consideraba que era de su propiedad y que por lo tanto, si ella lo tuvo, ella podía hacer con él lo que quería, entonces ahí podríamos establecer otro tipo de delito. Pero no necesariamente estas circunstancias se van a determinar cuando ese daño psicológico que pueda sufrir la mujer producto de esa alumbramiento, pues conlleva las circunstancias de tomar esa decisión de darle muerte a su hijo. En este caso, nosotros hemos tenido casos en el juzgado en los cuales nos ilustra de mejor manera este extremo. Tuvimos un caso en un municipio de Chimaltenango donde una señorita resulta en estado de gestación. La madre se da cuenta de algunos cambios físicos de su hija, le pregunta y le dice, ¿estás embarazada? Ella le contesta, si ni novio tengo, ¿de dónde puede resultar un embarazo? Pues la mamá, pues como nunca le había visto un novio, pues ella consideró que era normal una circunstancia de la respuesta de la hija, pues no estaba embarazada. Ella vio esos cambios, sí le surgió la duda, pero le creyó a su hija. Por lo tanto, siguió ese extremo en los cuales ella siguió su proceso de gestación. Llegó los 9 meses, ella lo que hizo, decían sus propias palabras, que se había fajado de tal manera que no se le creciera el estómago. Entonces no se le notó, lo único que sí hubo ciertos cambios de gordura principalmente de ella. Sin embargo, ella atribuyó que estaba comiendo bien. A eso se debió que ella estaba gordita y por lo tanto la mamá le creyó. Bajo esas circunstancias, una noche, ella se encontraba cenando, advierte en su declaración, sintió dolor de espalda muy fuerte, pues consideró normal, le empezó a doler el estómago, indicó ella, pues lo que hizo es levantarse de la mesa, decirle a su mamá que se sentía mal, le dolía el estómago. A eso de las 10 de la noche la mamá le fue a preguntar y ella se estaba quejando de mucho dolor de estómago. Entonces vino la mamá, le preparó 2 Alka-Seltzer, se los llevó, ella se tomó los Alka-Seltzer, sabiendo de que ya estaba en estado de gestación. Sin embargo, ella se tomó los Alka-Seltzer, ella no creyó de las circunstancias que podía devenir. Pues esto lo que hizo era acelerar el parto. Y entonces, a eso de las 4 de la mañana, dice ella despertó del gran dolor que tenía, de estómago siempre, y tuvo deseo de ir al baño. Pues ella se fue a la taza, se sentó en la taza, dice ella, sentí deseo de pujar. Y lo hice, y cuando pujo, sale algo de mi cuerpo. Ella ve, se trata de levantar, cuando se levanta ve que hay un cuerpecito de cabeza metido en el sanitario. Ella ve que mueve los piecitos, ella dice, me asusto, tomo una tijera que estaba en un mueble ahí en mi cuarto,
corto el cordón que me unía a él y salgo corriendo. Me voy a parar en la puerta y yo decía, ¿qué hago? Es mi hijo. Angustiada de esa circunstancia, ella no sabe qué hacer. Está sangrando totalmente, regresa corriendo al sanitario, ya reacciona y ella dice, es mi hijo, y lo toma, pero cuando lo toma dice, ya no se mueve. Cuando ella lo ve, el niño pues, está muerto. Entonces, ella asustada, toma su pantalón, un suéter, lo envuelve y lo mete bajo la cama. Ella ve toda la sangre que hay, no haya que hacer, se asusta de tal manera y dice ella, empiezo a desfallecer, empiezo a sentir desmayo, siento que las fuerzas ya no me dan. Y entonces lo que viene ella a establecer es tocar duro la puerta de su habitación, es de metal, toca duro la puerta y grita auxilio a su señora madre. Ella vivía sola con su mamá. Entonces, la mamá despierta de ese gran ruido y de los gritos de su hija, llega corriendo al sanitario, a la habitación y se alarma al ver el baño de sangre que hay en la cama y en el sanitario. Y le pregunta qué pasa y le dice, no sé, me estoy desangrando. Y ella pierde fuerza, está tirada en la cama, ya no tiene fuerzas, se está desangrando. Por lo tanto, ella llama a los bomberos inmediatamente la llevan por el cuadro de desangramiento que sufre la mujer y la traen al hospital. Ingresa al hospital, el diagnóstico médico es que ella ha dado a luz, que ella tuvo un parto. Dice la mamá, ¿cómo? Si ni embarazada estaba, si ni novio tiene. La misma versión que la hija le había contado 9 meses atrás. Sin embargo, el médico le dice, pues señora, su hija tuvo un parto. Tuvo una labor de parto y por lo tanto ella va a quedar internada en el tratamiento para que ella pueda recibir suero porque perdió mucha sangre y entonces ella va a recibir un tratamiento. Se va a quedar internada y llaman a la policía, al Ministerio Público para que se constituya la residencia, solicitan el allanamiento para entrar a la casa y ingresa. A eso a las 8 de la mañana estaba ingresando a la casa, ya la policía ya no deja entrar a la mamá por poder posible borrar algún tipo de evidencia, no entran a entrar a la mamá. Sin embargo, a las 8 entran al Ministerio Público acompañado de la Policía Nacional Civil, registran la habitación de la señorita, encuentran el baño de sangre que habían visto ahí. Entonces, hacen un registro, ven al sanitario, solo ven que hay mucha sangre. Posteriormente se van a registrar debajo de la cama, encuentran el bulto, sacan el bulto y efectivamente ahí encuentran el cuerpecito del niño fallecido. Estas circunstancias conllevan a establecer. Inicialmente, el Ministerio Público se planteó como un posible aborto, derivado a las circunstancias que se habían dado el hecho. Sin embargo, ante el dictamen pericial que se obtuvo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se estableció que el niño sí respiró, sí salió del vientre materno vivo, respiró por su propia cuenta. Por lo tanto, el niño, la causa de muerte era asfixia por sumersión. ¿Ya? Él murió ahogado en el agua de la taza del sanitario. Bajo esas circunstancias fue tipificado como infanticidio. Ella, la señorita, era soltera, por supuesto, el novio la había embarazado, sin embargo era un novio de que la mamá no conocía, y ella, víctima de ese temor, no sabía qué hacer, cómo hacerle saber a la mamá cuando 9 meses ella había negado un posible embarazo, ahora poder salir de la habitación y decir tengo un bebé. Ella, víctima de ese daño psicológico, termina por darle muerte a su hijo. Eso es el típico caso de un infanticidio, en los cuales muere el niño. Ella debió dar el auxilio correspondiente, no tuvo la asistencia profesional, derivado a que ella no quiso, negó ese embarazo y por lo tanto se dieron esas circunstancias de la muerte del niño. Ahí es donde se da el infanticidio, donde la madre mata a su hijo dentro de los 3 días. ¿Qué pasa si una mujer mata a su hijo al 4.º día? Ahí no hay infanticidio. Ahí puede haber otro delito menos infanticidio. A ver, Ronnie. Por favor, Ronnie. Sí, Lick, dígame. ¿Usted estaba levantando la mano o no? Para No, preguntar. no, alguien sí habló ahí, Lick. Entonces, que se me activó el micrófono con usted. ¿Alguien iba a preguntar, jóvenes? ¿No hay pregunta? Diga, por favor, diga. No, la mamá no sabía. La mamá no sabía que su hija estaba embarazada.
es que ella se fajó. Es que es increíble, las que han estado embarazadas y han visto este tipo de casos, sí se puede. Las mujeres, obviamente los niños nacen con una deformidad, pues generalmente por la presión que utiliza este tipo de faja que ellos utilizan, sí hay unos cambios desde el cuerpo. Sin embargo, la mamá le creyó a su hija diciéndole que, y como nunca la había visto con un novio, pues le creyó que no estaba embarazada. Y ella se fajaba de tal manera, ella misma indicaba, yo me fajaba, y de hecho el niñito tenía una deformación en la cabeza, tenía una parte plana de la cabeza, una deformación física, porque mental el niño nació en sus capacidades normales. Lo único es que sí tenía ese problema en la cabeza o como aplanamiento en una parte de la cabeza. Cuando nace se lo establece el médico forense, pero la mamá no sabía. Ahora, en el hipotético caso que hubiese sabido la mamá y estas circunstancias, pues en el infanticidio es muy difícil porque ella realmente sí sabía, pero quien puede controlar su cuerpo y manifestar que tiene algún tipo de dolor porque va a dar a luz, pues es la madre, pues, porque la mamá de la hija, la abuela del recién nacido, pues podrá conocer, podrá establecer, pero no puede sentir los dolores y que la hija le haya dicho, mire, yo tengo dolor y no hizo nada. Ahí podría ser. Sin embargo, en este caso, la hija solo le manifestó que le dolía el estómago y ella, a raíz de eso, le dio Alka-Seltzer y por eso el Ministerio Público se fue por una investigación por un posible aborto por el Alka-Seltzer, porque sabemos que el tipo de medicina es abortiva. Y entonces vino y estableció que esto conllevó a la expulsión del feto y por lo tanto lo que hubo es un aborto. Sin embargo, ya en el dictamen pericial se determinó que efectivamente no, el niño nació y llegó su tiempo de nacimiento, según el médico del hospital, llegó su periodo de gestación y tenía que nacer. Entonces, ahí vino a establecerse el infanticidio. Sin embargo, la mamá en un momento dado podría haber un delito de omisión si hubiese sabido, pero ella no sabía en este caso concreto. Y este caso que les estoy contando es real. No les digo el municipio porque veo que hay varios de esos apellidos que podrían ser del mismo municipio y entonces o no se enteraron o no saben y no poner en riesgo la intimidad de una persona en este caso. Por eso no lo digo, pero es un municipio de acá, Chimaltenango, y es un caso real, así como se lo estoy contando, lo estoy sacando del caso que lo vivimos nosotros. Licenciado, Por favor. una pregunta. Mire, yo estoy leyendo aquí que dice alteración psíquica. Si dice alteración psíquica, eso quiere decir que la persona pues está mala, tiene alguna alteración mental. Pero si la muchacha, ella aceptó que negó al niño y se fajó, no es una alteración mental, ¿o sí? Sí, es una alteración mental y es un daño que generalmente sufre una mujer que da a luz. Ese daño de que sufre desde el momento que nace, desde el reproche que pueda sentir la mujer, el poder entender, si bien es cierto, hay un 9 meses de adaptación, de gestación que conlleve esa relación entre madre e hijo. Sin embargo, hay un grupo de mujeres y científicamente se ha demostrado que sí sufre un daño psicológico la mujer en ese sentido de establecer un ser que nace en su cuerpo y que posteriormente, ¿qué hacer con ese ser que es indefenso y que no haya la mujer en un momento dado manejar la situación? Y en relación cuando la pareja es estable de convivencia, pues se han dado casos de esos desequilibrios emocionales y más en aquellos casos de madres solteras, de circunstancias de mujeres maltratadas, en las cuales sufren más ese tipo de daño al momento de dar a luz. Y que no es fácil. El proceso de labor de parto, en un parto normal, pues el sufrimiento es traumático para una mujer, ese sufrimiento dar a luz, el dolor que sufre y consecuentemente el poder después, el tener un ser que cuidar y bajo su responsabilidad, pues eso lleva un proceso de adaptación que no está muchas veces preparada la mujer. Y lo segundo, en un caso de cesárea, pues obviamente las circunstancias en las cuales hoy está tan tranquila, movilizándose con el impedimento de poder tener el estómago fuerte, crecido y por lo llevado al proceso de gestación, y mañana no poderse movilizar porque hay dolor, hay inmovilización derivado a una cesárea. Este tipo de casos cambian el estado emocional de una mujer que puede conllevar a poder exteriorizar actos de violencia. No en todas, por supuesto, porque si no, la mayoría no estuviéramos vivos. ¿Sí? Pero hay casos en los cuales se da y la ley ha previsto esos extremos en los cuales la mujer puede sufrir un daño emocional, en las cuales conlleva esa alteración psíquica en una mujer. Y hay mujeres también que pueden padecer, por ejemplo, de traumas psicológicos, de traumas psiquiátricos que al momento de dar a luz desencadenan esos daños correspondientes y que pueda conllevar a hacerle daño a su hijo o hija. Aunque al principio del embarazo, con sus 5 sentidos, haya decidido Exacto, ocultarlo. exacto.
¿sí? Ok, Es que ella gracias. lo ocultó porque obviamente si no tenía, no se había casado. Recordemos que la cultura es matrimonio o unión de hecho, esa unión maridable, porque la unión de hecho es una relación declaratoria, pero una relación maridable, va bien el novio, se presenta y dice, mire, yo soy el novio de su hija, me quiero juntar con ella, no nos vamos a casar, vamos a ir juntos, o mire, yo ya la embaracé, ahora vamos a vivir juntos. Esa es la relación social que nosotros estamos acostumbrados. Pero venir y establecer que este chico porque después se da cuenta que el hombre le dijo, yo, mira qué haces, yo te dije que te cuidaras, ahora mira qué haces, y desapareció. Y entonces ella, víctima del temor, dijo, ¿y ahora qué hago? Mejor todavía no le digo a mi mamá. Y el tiempo fue pasando y fue pasando, imagínese toda la angustia que fue creando en ella. El avanzar el tiempo, crecer ese producto y no hacer nada. O sea, ella no se planteaba el aborto, decía, no, no, eso no puede ser. Pero ella, no sé, en un momento dado, tal vez ella pensó de que no iba a nacer nunca. Y llegó el momento que tenía que nacer, nació y nació vivo. Sin embargo, las circunstancias en las cuales se dieron los hechos era que ella no tomó sus precauciones, no sirvió asistencia médica y por lo tanto provocó la muerte de su hijo. Gracias, licenciado. Licenciado, Por favor. disculpe, entonces podríamos tomar como diferencia el infanticidio y el parricidio con los 3 días, después de los 3 días de nacido. Por ejemplo, cuando está aún en el vientre, 3 días de nacido, podemos tomarlo como infanticidio. Así es. Y luego ya sería parricidio. Podría ser parricidio o algún otro delito contra la vida. Puede haber homicidio, puede haber homicidio en estado de emoción violenta, preterintencional, cualquiera de los delitos contra la vida. Licenciado, perdone, otra duda. Y si, por ejemplo, si el bebé, o sea, fue una niña, y esta beba tiene 1 mes de nacida, ¿se puede tomar como femicidio o no? Femicidio, ¿pero quién la mató? La mamá. O sea, No. pero el bebé se fue una niña. Ajá, no. En el femicidio no es materia de Derecho Penal 2, es de Derecho Penal 3, pero le adelanto, el femicidio solo comete un hombre, no lo comete nunca una mujer. El femicidio no cubre para una mujer. Bueno. Si la mamá mató a su hija teniendo 1 mes de edad, puede ser parricidio, puede ser homicidio, puede ser asesinato si usted quiere, pero no podría ser femicidio. Gracias, licenciado. El femicidio solo lo comete un hombre. Gracias. Buenas noches, perdón. Perdón, licenciado, buenas noches. Primero vamos con Adler, después Ronnie, por favor. Gracias, licenciado, buenas noches. En este caso, que el padre de la criatura o un familiar de sexo masculino haya matado al niño antes de los 3 días, ¿sería homicidio doloso? No hay homicidio doloso, solo hay homicidio. Quítele el doloso, si no se va a acostumbrar. Okay. Vea, si es el papá, lo que les decía yo al leer este artículo, no hay infanticidio. Puede haber cualquier otro delito. Puede haber parricidio, puede haber asesinato, puede haber homicidio en estado de omisión violenta, homicidio preterintencional, pero no puede haber infanticidio. Si es el papá. Muy bien, licenciado. Si fuera un familiar, sería parricidio. Un hermano, un tío. Por eso le digo, hay que ver el contexto del hecho para poder establecer qué tipo penal se puede calificar. Lo que no puede haber es infanticidio de un recién nacido. Muy bien, licenciado, gracias. Perfecto. Ahora sí, Ronnie. Sí, buenas noches. Mire, yo igual como decía la compañera, la bebé 3 días de nacida y la mata el papá. Ya es un hombre. Hablaba del femicidio o cómo pudiera manejarse ahí el contexto de esta pena, o a qué edad contempla ya el femicidio. ¿Se puede tomar como femicidio? La edad no, la ley no determina. Aquí podría ser ese recién nacido, ¿va? O sea, si del la mata cuerpo de la mamá, que es mujer, podría tipificarse como femicidio. Ya y entra es un hombre que la mató. Sí, pues que fuera el papá, o sea, que fuera, no directamente el papá, sino un hombre. Entonces ya entraría como el delito de femicidio siendo recién nacida. Podría ser. Es que hay que ver el contexto del hecho. Si el hombre lo hace por su condición de mujer,
Por eso la mata, porque generalmente los padres podrían llegar a eso. La madre tiene 5 hijas, 5 mujeres, y lo que se dice, ¿verdad? Desconocimiento, dice, solo mujeres podés dar, ya estoy cansado. Cuando el sexo lo define como somos del hombre, no la mujer. Sin embargo, en nuestra cultura dice, solo mujeres me podés dar, ya me aburrí, yo quiero un hombre. Y entonces viene 6º hijo, 6º estado de gestación y otra mujercita. Y viene el hombre y dice, ya me aburrí, solo mujeres, y la mata. Eso es femicidio. Eso es femicidio. Al momento de nacer, él ve que es otra mujer y la mata. En ese momento viene y la golpea contra la pared, y obviamente es una recién nacida, su cabecita no tiene la consistencia que tiene un adulto o una persona más grande, y consecuentemente viene y la golpea contra la pared y se muere. Eso es femicidio. Entonces ahí entra en el... Porque él, por condición de mujer, la termina matando. Ahora, por ejemplo, el papá viene, agarra a su nena emocionado, pero los pequeñitos, quienes hemos tenido el privilegio de tener a nuestros hijos en brazos, son demasiado frágiles, ¿sí? Y él por descuido lo suelta, cae al piso de cabeza y se muere. Es mujercita. Preterintencional. Ahí lo que hay es un homicidio preterintencional. Por eso les decía yo, cualquier delito contra la vida, lo que no hay es infanticidio. Porque él no era su intención matarlo, era acariciar a su hijo, pero es que son pequeñitos, se le zafó y cae al piso de cabeza y se muere. Ahí hay un homicidio preterintencional. ¿Sí? Sí, pero entonces, o sea, ahí ustedes tendrían que analizar en este caso del infanticidio, aquí abarcaría casi desde el 23 hasta el 29. Todos los delitos contra la vida. Podría haber asesinato también. Sí, pues, o sea, podría haber asesinato, el preterintencional, culposo, parricidio, femicidio. O sea, tienen que ver ustedes la causa o analizar el motivo del cómo fue el accidente o cómo fue el hecho. Exactamente. Gracias, Lick. Perfecto. Rudy, si no estoy mal, es el que estaba pidiendo la palabra hace un buen rato. Yo me pasé con los demás compañeros. No sé si todavía tiene la pregunta. Sí, Lick, buenas noches. No, fíjese que yo tuve conocimiento de un caso en donde pasó similar a lo de la niña que ocultó el embarazo, pero al momento de dar a luz en su cuarto, la asistió una tía, y entonces la tía lo que hizo asustada fue llamar a los bomberos, pero al momento de llamar a los bomberos, ella quedó ligada a un proceso porque la estaban culpando también del asesinato de la bebé, ¿verdad? Podría ser, habría que ver la situación. Si era comadrona, pues tener el carnet correspondiente. Ahora, si no era nada, si ella, su obligación desde el principio era llamar a una comadrona como mínimo, o en su caso a los bomberos para que sea trasladado a un centro asistencial. Podría ser que un caso de omisión podría darse ahí. Pero no por asesinato, sino por un infanticidio. Ajá, sí, lo que pasa es que ella al momento de escuchar los gritos, ¿verdad? Pues fue y a ver qué le había sucedido a la sobrina. Bueno, entonces no la estaba asistiendo, en el ratito nada más la apoyó. Ajá, la apoyó, pero cuando vio la sangre y todo eso, pues se asustó y llamó a los bomberos. No, ahí no podía ser involucrada. Ahí no hay delito de omisión, porque ella no sabía, llega a auxiliar supuestamente y llama a los bomberos cuando ve la escena ahí, cualquiera lo podría hacer. Exacto. Entonces ahí no, muy jaladito jalarla a ella, no podría haber delito de ella de omisión. Ok. Gracias, licenciado. Sí, licenciado, disculpe, aquí 2 situaciones. Una, mi código penal no sé si estará mal redactado, pero indica la palabra psíquica. Esa palabra no existe como tal, sino que es psíquica, o sea, lleva una P anticipada. Entonces, sí. Estuve tratando de investigar para ver si existía y no existe, pero mi situación acá es de que, por ejemplo, por el caso que usted expone, indica pues de que al principio se puede alegar de ignorancia, eso no es similar a alguna alteración psíquica como tal, porque ella indica que cómo iba a tener un embarazo, y existe también ignorancia en parte de la mamá, al no determinar pues de que sí, efectivamente pues dio todas las razones para mostrarse como un embarazo como tal, ¿no? O sea, no puede alegarse ahí de ignorancia. Mire, la que no puede alegar ignorancia es la nueva mamá, la que mató a su hijo. Ella es la que no puede alegar ignorancia, porque nadie puede alegar ignorancia a la ley, y ella conocía las consecuencias jurídicas que hay al hacer lo que hizo. Y desde el momento de tener una relación sexual... Y no podría desviar entonces ahí la atención de eso
aperturar algún caso de violación, porque pues de repente si ella indica que no tiene, o sea, que no tiene ni novio y ni nada, pues obviamente por algo llevó al embarazo, ¿no? No, ella le dijo eso a la mamá. Ella le dijo eso a la mamá, que ella no tenía ni novio, pero ella sí tenía novio. Ella tenía novio y consecuentemente la relación fue consentida. Lo único que el chico después, la mayoría de varones tenemos esa actitud. Entonces vino él, al ver que la novia había estado embarazada, pues como se dice, zafó bulto y le dijo, mira, ¿qué haces? Yo no quería un embarazo, yo no voy a comprometer mi situación. Se desapareció, pues no puede haber violación, porque cuando hay consentimiento no hay violación. El problema fue de ella, el negar ese embarazo, porque en un momento dado hubiera dicho a la mamá, pues no la iban a matar porque estaba embarazada, en todo caso, pues, la hubieran echado tal vez a la calle y tendría que buscar a dónde ir a vivir, pero no otro extremo. Ella fue la que ocultó su embarazo, la mamá le creyó ese extremo y posteriormente pues tuvo la consecuencia. Pero son extremos en los cuales cada persona reaccionamos de distinta manera, no podemos juzgarla a ella porque cada persona vamos a actuar de distinta manera, ¿sí? Hay personas que embarazan a la novia y son ellos que llegan y felices y dicen, ahora vamos a ir a hablar con tus papás, nos casamos, y la novia que dice, no, yo no quiero eso, espérate, tranquilo, vamos a tomar las cosas con calma. Ya está embarazada, ya la que está poniendo peros. Hay mujeres que en un momento dicen, estoy embarazada, y hacen el alarido y todo, y el hombre dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. Son situaciones que se van a manejar de distinta manera. Entonces, ella lo manejó de esa manera, obviamente de una manera equivocada, y tuvo sus consecuencias, que la muerte y proceso de ella por infanticidio. Pero esas son circunstancias muy particulares de cada persona. Licenciado. Por favor. Licenciado. Disculpe, por ejemplo, si a la mujer se le llega a detectar o se le hace un estudio y se llega a encontrar que sufre de alguna enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto, ¿podríamos invocar alguna causa de inimputabilidad? Sí, ahí sí se podría invocar, siempre y cuando se establece que era previo. Entonces ahí sí podría. Ahí sí comparto con Ezequiel. Si se llega a establecer que ella tiene un daño psiquiátrico, ahí sí podríamos hablar de una violación, porque entonces ella no está en sus 5 sentidos, como se dice comúnmente, para tomar una decisión para quedar en estado de gestación. Ahí podría haber una violación. Aún ella ha dado su consentimiento. Entonces, en esas circunstancias sí podría darse. Ahora, ya contextualizando el hecho de esta chica que estaba en daño psiquiátrico y resultó embarazada, entonces ahí sí podríamos establecer, invocar una causa de justificación o en su defecto que se siga el proceso y consecuentemente iniciar en su momento las medidas de protección, medidas de seguridad en contra de ella, derivado a la conducta ilícita que haya cometido. ¿Sí? Licenciado. Álvaro, ¿quién estaba pidiendo la palabra? Yo, Lic, sí. Álvaro, buenas noches, Lic. Mucho gusto. En este caso que usted mencionaba, al novio no lo pueden ligar a proceso por omisión si él sabía que estaba embarazada. No, porque ahí fue una cuestión de ella que ella ocultó. Y entonces nadie podemos venir a decirle, mire, usted tenía que decir que la novia estaba embarazada. Sí sabía, pues eso va al ámbito civil. ¿Sí? Entonces, porque no podíamos vincularlo a él ahí. A ver, Josué, estaba pidiendo la palabra. Ok, Lic, gracias. Sí, licenciado, buenas noches. En el caso de que nos pidieran describir cuál es el elemento material de este caso, ¿podría ser dar muerte al recién nacido por medio de inmersión? Ahí sería tal y como lo dice en el libro. Dice elemento material, dar muerte al recién nacido antes de que cumpla 3 días de nacido. Y entonces aquí la señora le dio muerte al recién nacido antes de cumplir 3 días. Ese es el elemento material, dar muerte. Ajá. Ahora ya esos términos médicos ya es muy difícil, asfixia por sumersión, asfixia por suspensión, ya es mucho pedir, ¿no? Eso ya es muy técnico, entonces eso ya solo va a tener de los dictámenes que nos podemos tener. Bueno, jóvenes, continuamos entonces. 130, suposición de muerte. Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Esto es lo que comúnmente se dice, se hizo el muerto. Entonces, la persona, evadiendo su responsabilidad,
hace creer que está fallecido y por lo tanto se desaparece. Y ustedes ya vieron Derecho Civil 1 y ahí vieron lo que es este presupuesto de la ausencia. Y consecuentemente declarar ausente a una persona conlleva posteriormente la muerte presunta de este individuo que ha desaparecido sin dejar rastros de él. Por ejemplo, las personas que en un terremoto desaparecen, quedan enterrados, por ejemplo, lo que pasó aquí en Zacatepeques, en el volcán de fuego, donde se vino ese alud, enterró a las personas y no se tiene la certeza, nunca se ha encontrado el cuerpo. Va a transcurrir el tiempo y hay derechos que estas personas tienen que hacerse valer de ellas. Y no hay manera de que se pueda encontrar el cuerpo. No hay certeza de que haya muerto. Entonces, aquí lo que se va a declarar es la ausencia de esta persona y en su momento la muerte presunta de estas personas. No se sabe dónde están. O sea, se cree que estaba el día en su casa y que murió. Y al pasar, si no estoy mal, la ley señala 5 años sin conocerse del paradero de la persona, pues conlleva declarar la ausencia y consecuentemente la muerte presunta. Entonces, imaginemos que la persona no estaba en el lugar, se dio a la fuga, iba para México, por decirles algo, y va a desaparecer un tiempo y va a volver, ya se declaró la muerte presunta, pues posteriormente hay que iniciar un proceso para poder revertir este extremo. Sin embargo, hay casos en los cuales la persona tiene un proceso penal, generalmente lo que más le huye al proceso penal, y lo que hace es desaparecerse, no da señales de vida, la familia no sabe nada de él, se fue, desapareció, desconocen qué se hizo, lo fueron a buscar a morgues, lo fueron a buscar a hospitales, lo fueron a buscar a todos lados, no lo encontraron nunca. Entonces, aquí deviene poder en su momento las personas, los familiares, declarar la ausencia y posteriormente la muerte presunta de él. Él sabe que su familia ha iniciado estas diligencias de declarar su ausencia y su muerte presunta y no se pronuncia. Aquí es donde se establece una suposición de muerte. Él finge estar muerto para poder evadir responsabilidades que tendría que cumplir. Entonces aquí es donde se da. Es muy raro que se pueda dar, pero sí se prevé el tipo penal porque hay conductas en las cuales en un momento dado la persona puede incurrir en esa conducta de querer evadir algún tipo de responsabilidad y consecuentemente, como se dice, desaparecer de todo del contexto de su familia y por lo tanto en un momento dado declarar la muerte presunta de esta persona. Bueno, jóvenes, hemos concluido en cuanto a los delitos de homicidio simple, en el cual conlleva dar muerte a una persona sin mayores circunstancias más que lo que podría considerar el mismo tipo penal, el contexto del hecho. Ahora comenzamos lo que conlleva la ley delitos calificados, homicidios calificados. ¿Qué conlleva? Que tienen una circunstancia que lo hace más grave a los delitos de homicidio simple. Hay elementos que lo hacen con características distintas del solo hecho de dar muerte a una persona. Por lo tanto, el legislador agrupa estos delitos y vamos a ver las características más especiales que tiene cada uno de estos delitos, y de los cuales ya vamos a ver el parricidio, el asesinato, entre otros delitos, para ver sus diferencias con los delitos simples que ya vimos, con el homicidio, por ejemplo, cuándo se cometen esos delitos y poder establecer su calificación jurídica como tal. Bajo esos extremos tenemos nosotros el parricidio, que está contenido en el artículo 131 del Código Penal, y nos indica: quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor peligrosidad de la gente. A quienes se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Estos dos parrafitos que he leído de último en cuanto a la pena de muerte, el expediente 5.986-2016 de la Corte de Constitucionalidad los ha declarado inconstitucional. Por lo tanto, no se puede aplicar pena de muerte. Bajo esas circunstancias es lo que nos venden en campañas políticas. Y vamos a imponer la pena de muerte en contra de mareros que maten a otras personas. No se puede, jóvenes.
no se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala. Para poder hacerlo, hay que iniciar un proceso larguísimo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consecuentemente asumir las sanciones que conlleve para el Estado de Guatemala. El denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José. Entonces, en ese pacto, en esa convención, que era la convención que al final de cuentas tenían ustedes que analizar, sin embargo se las cambié porque en el semestre anterior esa fue la convención que analizaron y no quiero que ustedes tengan fácil solo copiar y pegar. Entonces se les cambió la convención. Sin embargo, si alguien puede leer esta Convención Interamericana de Derechos Humanos para su acervo cultural y su conocimiento, hágalo. Es la convención tipo en materia penal, de las cuales de ahí he radicado muchas sanciones al Estado de Guatemala, por lo cual yo sí le aconsejo, léalo. No porque lo van a examinar, y de verdad, cuando uno lee una ley o algún documento sin la presión de examen, se le queda mucho más. Que ahorita les aseguro, me leen el Código Penal y con la presión de que van a tener el examen, no entienden nada. ¿Sí? Y en la comprobación de lectura que está a la vuelta de la esquina, igual, van a empezar a leer y no van a entender mayor cosa porque tienen la presión. Pero aquel que empezó a leer desde el primer día y ya está por terminar el libro, va a entender mucho mejor. Pero cada quien estudia a su manera. Y entonces, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los estados partes a abolir la pena de muerte. Y en aquellos casos donde ya se aplica la pena de muerte, insta a los estados en un momento dado que sea abolido. Y ordena a los estados que donde no se vayan a crear delitos con penas de muerte. De la teoría abolicionista de la pena de muerte, que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conllevado esos extremos de poder quitar de las legislaciones penales la pena de muerte. Por lo tanto, acá, en concatenación a ello, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional estos dos parrafitos y, por lo tanto, no se puede aplicar la pena de muerte en el caso de parricidio. Jóvenes, estamos a menos de un minuto, vamos a hacer receso de 5 minutos para descansar un poquito y volvemos a los 5 minutos al enlace correspondiente.
Estamos hablando sobre el delito de parricidio en cuanto a la imposición de pena de muerte por este delito y las repercusiones que conllevaría poder imponer pena de muerte por estos delitos y las circunstancias por qué la Corte de Constitucionalidad lo elimina. Pues obviamente no ha sido una sabia decisión de la Corte de Constitucionalidad por inspiración de ellos, sino por recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sanciones al Estado de Guatemala por haber impuesto penas de muerte bajo la premisa de el estado de peligrosidad. El estado de peligrosidad es un término sociológico, no es un término legal que se pueda demostrar así de sencillamente poder establecer que es un peligroso. Un peligroso no se puede advertir sobre las circunstancias de una persona que esté cometiendo constantes delitos. Podemos imaginarnos, decir, una persona que ha tenido 50 ingresos a la cárcel por homicidio, pero el ingreso como tal no es una circunstancia en las cuales conlleva crear un estado de peligrosidad. Puede advertir una persona que esté cometiendo actos ilícitos, sin embargo, no lo convierte peligroso. Ustedes ya conocieron cuándo se da una reincidencia, cuando es un delincuente habitual y no es por los ingresos a la cárcel. Entonces, ¿cuándo se puede hablar de una reincidencia? Cuando sobre esa persona ya haya una sentencia firme. ¿La cumpla o no la cumple? Dice el artículo 27. Lo que interesa es que la sentencia ya esté firme y es condenatoria. Entonces, esas circunstancias, y ahora recae esa persona en otro ilícito penal, él ya es reincidente. Ahí ya se establece de que ya hay una sentencia y consecuentemente cometer otro delito ya lo convierte en reincidente. Ahí estamos hablando de esa reincidencia. Delincuencia habitual es cuando ya hay dos sentencias condenatorias. Que las haya cumplido o no las haya cumplido, eso no interesa. A la ley no le interesa, sino que hayan dos sentencias condenatorias. Ahí ya estamos hablando de una delincuencia habitual. Esas son las circunstancias. Por eso veo a la prensa, que es sensacionalista muchas veces, en contra de los jueces, dice 20 ingresos a la cárcel y el juez le dicta medidas sustitutivas. Si es que la ley no establece que pueda privarlo de libertad por un delito de extorsión, por ejemplo, la extorsión no está prohibida su libertad. Y ha caído 20 veces, pero es que no le han demostrado ninguna. No hay una sentencia condenatoria. Y mientras no haya sentencia condenatoria, esa persona va a seguir gozando de medidas sustitutivas, porque solo se puede limitar la libertad de una persona a los reincidentes o delincuentes habituales. Y mientras no haya una sentencia, no puede hablarse de reincidente. No es reincidente aquel que ha tenido más de un ingreso a la cárcel. Él no es reincidente, sino que haya sido condenado, tal y como usted ya conoció en el artículo 27 del Código Penal. Bajo esas circunstancias, en el presente caso, la Corte Interamericana pues, ha sancionado al Estado de Guatemala por imponer penas de muerte y recomendó al Estado abolir la pena de muerte cuando se imponga por cuestiones de peligrosidad, porque la peligrosidad debe demostrarse con dictámenes científicos de que la persona es peligrosa socialmente. Y entonces, solo así podría imponerse. Por lo tanto, solo decir que porque la persona mató a 5 personas, eso ya es un peligroso. No, él es un delincuente entonces, pero no es un peligroso social. Por lo tanto, esas circunstancias deben establecerse a través de dictámenes científicos, según la Corte de Constitucionalidad, para poder establecer esa peligrosidad. Y establecida la peligrosidad, pues podría ser. Sin embargo, la Corte optó por seguir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y era inconstitucional el artículo en cuanto a la pena de muerte del parricidio. Por lo tanto, no hay pena de muerte a este delito. Hay 25 a 50 años de prisión. ¿Cuándo se da el parricidio? Tal y como lo dice la ley, quien conociendo el vínculo, obviamente va a conocer con quién vive, quién es su hijo, quién es su padre. Por eso es conociendo el vínculo. Matare a cualquier ascendiente, sea en línea recta, ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona a quien hace vida marital. Debemos recordar que este delito pues data del año 1973, cuando se creó el Código Penal con su reforma contenida en el 2096, en el año 1996, con lo cual sufre una reforma a este artículo.
Sin embargo, ya es un artículo antiguo, en el cual está tipificado el parricidio. Viene en el año 2008, se crea el decreto 22-2008, de Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, donde tipifica también conducta que puede cometer un hombre hacia a su esposa como tal, o a su conviviente, a su novia. Bajo esas circunstancias podemos entender que este delito pues se ha trastocado un poco, porque aquí dice a cónyuge o a la persona con quien hace vida marital. ¿Qué podemos entender? El hombre que mata a su mujer o la mujer que mata a su marido. Ahí es donde se puede dar el parricidio. Sin embargo, este decreto 22-2008 nos crea el femicidio, de lo cual ya hablábamos anteriormente a requerimiento de Ronnie, que hacía la mención de este delito, en cual la Jenny también que mencionaba este delito, en cuanto a poder determinar el femicidio. Por eso les decía que esto es materia de penal 3, pero nos urge abordar, ¿no?, a grandes rasgos cuando hay femicidio. Y el femicidio solo se da cuando un hombre mata a una mujer. De mujer a mujer no hay femicidio. El sujeto activo en el femicidio va a ser siempre un hombre, nunca una mujer. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, en el presente caso, podemos establecer que acá pues puede darse el parricidio entre ascendiente o descendiente. Sin embargo, si ese descendiente es hombre y mata a una mujer, también podría ir a femicidio. O, en su defecto, aquí podría ser que la mujer mate a su marido. Ahí podría, o a su conviviente, ahí podría hablarse de parricidio. Pero si el hombre mata a su esposa o a su conviviente, es femicidio. Si el hijo mata a su mamá, es femicidio. Si la mamá mata a su hijo, es parricidio. Si el papá mata a su hijo, es parricidio. Si el hijo mata al papá, es parricidio. Ahí es donde se da línea ascendiente o ascendiente, o el nieto mata a su abuelo, es parricidio, de los cuales podría considerarse esos extremos. Ahí es donde se establece el parricidio como tal. Para poder tipificarlo, debe establecerse esa relación de descendiente o descendiente, que usted creo que eso ya lo vio también en el Civil 1, los grados de consanguinidad que se va a ver. Aquí recordemos, solo nos habla de consanguinidad al indicarnos ascendiente o descendiente, y las circunstancias en las cuales se da entre cónyuges, esposo o esposa, en la cual podría darse el parricidio. Sin embargo, el decreto 22-2008, en su artículo 6, nos regula a nosotros el femicidio, en las cuales tácitamente nos deroga en cuanto a la relación que la mujer, que el hombre mata a la esposa. Ahí establece que va a ser femicidio. ¿Estamos claros? ¿Entendimos acá? ¿O alguna pregunta? Licenciado. Por favor. Yo sí tengo una duda, o tal vez los otros no lo comprendí, perdón. En este caso, dice de 25 a 50 años. Pero esto, bueno, mi duda es la siguiente, ¿verdad? Esto sería por persona, digamos, un globo 25 o 50 años, independientemente del número de muertos. No. Recordemos en la primera clase que yo les hablaba a ustedes de bienes jurídicos personalísimos. Y la vida es uno de ellos. Si, por ejemplo, el nieto mata a su abuela y a su abuelo, ahí conllevaría a poder considerar parricidio y femicidio, ¿sí? Y entonces va a tener penas por cada una de las muertes. Yeah. Que al final de cuentas solo cumple 50, pero la pena va a ser por cada muerte que se le puede atribuir a la persona por ser un bien jurídico personalísimo. Aquí no puede haber concurso de delitos, por ejemplo, de delito continuado o concurso ideal de delitos, sino acá en delitos en bienes jurídicos personalísimos sí conlleva pena por cada bien jurídico tutelado vulnerado. Y entonces, si mató a dos personas, por ejemplo, como podemos decir, el nieto a la abuela y al abuelo, son dos delitos,
con bien jurídico personalísimo, por lo cual conllevaría a poder imponerle pena por cada una de las muertes que haya cometido. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, sigamos entonces. Muy bien. Gracias, licenciado. El parricidio nos queda claro. Vamos ahora con el asesinato, el delito que muchos están esperando conocerlo porque lo están relacionando con el homicidio y sus características que lo hacen distinto al homicidio. Nos establece el artículo 132 del Código Penal. Tiene su reforma y nos indica: comete asesinato quien matare a una persona. Entonces, si usted ve el 123, dice quien diere muerte a otra persona es homicidio. La redacción es similar, ¿sí? Pero allá en el 123, solo quien diere muerte a otra persona, pena de 15 a 40 años. No nos dice mayor extremo. El hecho de matar a una persona puede ser homicidio. Ahora, asesinato nos dice, quien matare a una persona, 2 puntos. ¿Bajo qué circunstancias nos quiere decir esos 2 puntos? ¿Qué se necesita, el dar muerte a una persona, qué se necesita para que se convierte en asesinato? Y entonces la ley nos dice, con alevosía. 2, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. 3, por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Por premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para sus copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. 8, con fines terroristas o de desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. Esto es el asesinato. Todo está claro, ¿verdad, jóvenes? Su redacción está muy completa. Bueno, veamos. Estos últimos 2 párrafos, de la misma manera que el parricidio, ha sido declarado inconstitucional según el expediente 5.986-2016 de la Corte de Constitucionalidad. No puede aplicarse pena de muerte por asesinato. Entonces, no hay esta pena para estos delitos. ¿Cuándo se puede cometer asesinato? Con uno de estos presupuestos establecidos en el número del 1 al 8, con uno de ellos que exista, hay asesinato. No se necesita que estén los 8, con uno. Que haya alevosía, suficiente para que sea asesinato. Que haya precio recompensa, suficiente para que haya asesinato. Que haya premeditación, suficiente para el asesinato. O puede existir alevosía, puede existir premeditación o ensañamiento, también es asesinato. O sea, lo que me refiero es que con uno que haya, convierte a ese delito o a esa conducta exteriorizada en asesinato. Debemos entender nosotros, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia fijan jurisprudencia, y ustedes ya han visto en constitucional cuando hay jurisprudencia, y nos establece la ley que con 5 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia crea jurisprudencia a través de Cámara Penal. Y con 3 fallos sucesivos y contestes, la Corte de Constitucionalidad también crea jurisprudencia. O precedente legal le llama la ley de amparo y exhibición personal a estos fallos que emite la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué significa la jurisprudencia? Usted ya lo conoció. Son criterios asentados y que son de observancia general. Por eso les digo, no basta solo leer el Código Penal.
en materia penal no nos vamos a quedar solo con el Código Penal. Lo único que la estructura y redacción del curso está redactado para conocer solo Código Penal. Sin embargo, por eso es que ahí he incluido una convención, por lo menos, para que usted se digne leer. Es una convención cortita, para que usted la lea y conozca las convenciones, se familiarice con ellos. Por eso les decía, la Convención Interamericana de Derechos Humanos es la tipo, la que debíamos leer, pero por esas mismas circunstancias la he cambiado, pero léala, le va a servir de mucho y le va a establecer que muchos de los derechos regulados en esas convenciones están contenidos en el ordenamiento interno de Guatemala, a lo que llamamos nosotros bloque de constitucionalidad, la que usted ha establecido. Aprendimos la pirámide de Kelsen, lo aprendió usted en Introducción al Derecho, y esa pirámide de Kelsen, ya cuando llega a teoría del proceso, cuando ve derecho civil y ve derecho penal, principalmente el derecho penal 1, le cambian la imagen, el chip de poder establecer la pirámide de Kelsen. Pues Kelsen vivió hace años, y él en su imaginación estableció cómo está esa pirámide que subsistió hasta antes del año 2000, hasta ahí subsistió. Sin embargo, del año 2000, un poquito antes, tal vez la mitad del siglo pasado, pues esa pirámide se quebrantó al poder establecer que aparece el bloque de convencionalidad, el bloque constitucional, en las cuales la máxima norma ya no es solo la Constitución Política de la República, donde ya reconoce los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y establece su preeminencia sobre el derecho interno. Ahí es donde ya viene la discusión. ¿Prevalece sobre la Constitución o sobre el derecho interno? ¿A qué le llamamos nosotros derecho interno? Eso ya es materia de que usted se haga su criterio como futuro abogado o abogada, para que usted indique, bueno, está sobre la Constitución, está debajo de la Constitución. Eso ya es criterio de discusión. Usted tendrá que llegar a su propia conclusión y que tendrá que defenderla, porque si nos ponemos a discutir, pues puede ser que estemos de acuerdo, pues estemos con total desacuerdo, y entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque la ley nos permite esa discrepancia. Ahora bien, entonces, en esa jurisprudencia que hablábamos, la Corte ha establecido que para aumentar la pena, ya les he hablado de eso, y también en penal ustedes debieron haberlo visto en el artículo 65, para aumentar la pena debemos establecer los agravantes, y cada agravante que hay va subiendo así la pena. Les decía yo en clases anteriores, nuestra legislación no determina o no nos indica cuántos agravantes haya para que llegue a la pena máxima. En este caso del asesinato serían 50 años. Si, por ejemplo, hay una nocturnidad, pues ahí estamos hablando de un agravante, y el tribunal puede decir, con ese agravante es suficiente para subirlo a 50 años. O haya 10 agravantes y dice, bueno, impongamos 50 años porque 10 agravantes. Pero esas son circunstancias que va a ser criterio del tribunal. ¿Qué dice la Corte? Si ese agravante ya está contenido en la norma, con ello no se puede aumentar la pena. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, establecemos que dice el tribunal, bueno, hay asesinato, porque consideró que había alevosía. Ah, muy bien. Ah, pero no le va a poner 25, le va a imponer 50 años porque había alevosía. No se puede, porque el delito ya tiene el agravante de alevosía. Por lo tanto, no puede devenir y subir la pena por el mismo agravante que el delito requiere. Bajo esas circunstancias es que establece la Corte, para que usted vaya familiarizándose con esos, y que no se puede subir la pena con los mismos agravantes que ya contiene el tipo penal. Bajo esas circunstancias podemos determinar qué es una alevosía, y el mismo autor aquí nos define a nosotros qué podemos entender nosotros por alevosía. Y nos dice, se mata con alevosía cuando intencionalmente se usa un modo operando, o sea, una forma de ser, un modo de operar, o se aprovecha o busca la ocasión para asegurar la causación de la muerte de la víctima y dejar a esta sin posibilidades de defenderse. ¿Qué elementos se requieren? Empleo de formas o medios en la ejecución de la muerte de una persona, dirigidos a asegurarla y a impedir a la víctima defenderse, evitando así cualquier riesgo para agresor derivado a la posible reacción del atacado. Que ese modo de actuar sea consciente, querido y buscado por el atacante. Hay alevosía no solo cuando se crea o busca la indefensión antes de perpetrar el ataque, sino también cuando existe en ese momento una especie de alevosía sobrevenida,
como consecuencia de una agresión previa. La alevosía es compatible con el estado de embriaguez, de arrebato u obsesión o con las perturbaciones anímicas, siempre que el sujeto conserve el suficiente grado de conciencia y lucidez. Por ejemplo, una persona que ha tenido problemas con otra, se han insultado, se han maltratado, se han llegado a los golpes físicos y se han amenazado con causarse la muerte. Una de estas personas, cansado de esta forma de vivir, y dice, la única forma de quitarme de enfrente a esta persona es matarlo. Y así me evito estos problemas que hemos tenido por años. Y controla a su víctima y establece que esta persona trabaja fuera de Chimaltenango, utiliza transporte extraurbano y baja todos los días a eso de las 8:15. Y por lo tanto, ese día, él se da cuenta que él es su trayecto normal de su contrincante y lo planifica. Y dice, ha llegado el momento de darle muerte. Él sabe que esta persona vive en un callejón. Este callejón tiene más de 200 metros desde el último lugar del foco hacia donde esta persona vive, 200, 300 metros. Hay un buen tramo que tiene que recorrer en plena oscuridad, derivado que el foco no alcanza a iluminar toda esa distancia. Él verifica, va al lugar y ve que hay una casa abandonada y dice, desde acá puedo ver el foco y puedo ver cuando esta persona se acerca para reconocer plenamente que sea ella y asegurarme que sea a esta persona que le voy a dar muerte. Por lo tanto, planifica el hecho y dice, bueno, 8:15 está llegando a este lugar. El día, planificado por él, pasa toda la tarde afilando un machete. Ese machete está con filo pleno. Se lleva el machete en la cintura, se va a posicionar a eso de las 8:45 a ese lugar. Sabe que falta media hora para que llegue su víctima. Y efectivamente, 8:15, él ve en el fondo que aparece la persona. Y dice, hoy es el momento. Espera, la persona sigue avanzando, se va adentrando en la plena oscuridad y cuando va pasando por la casa abandonada donde está esta persona esperándolo, lo deja avanzar unos 3 pasos, él se acerca a esta persona y asegurándose que no pueda defenderse, lo ataca con el machete y le pega en la espalda al primer filazo, le corta parte del cuello, cae esta persona y ya tirada en el suelo le da aproximadamente 6 filazos en el cuello que corta totalmente la cabeza del cuerpo y lo mata. Esto es el típico caso de un asesinato, donde no permitió que esta persona se defendiera y por lo tanto es lo que es alevosía. Él lo esperó, aseguró en el lugar, tenía el arma idónea para darle muerte y consecuentemente esta persona nunca podía responder a defenderse derivado a que él se había asegurado ese extremo. En el segundo caso, precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. Aquí lo que conlleva es el típico caso que nosotros conocemos como sicariato. La persona que mata a cambio de dinero. Y en este caso hemos tenido nosotros muchos casos que a través de interceptación de líneas telefónicas se escucha la negociación y dice, bueno, págame 20,000 quetzales y te lo desaparezco. Bueno, perfecto. ¿Cómo es la persona? Le dan la descripción y solo que mi forma de trabajar es primero pago, después trabajo. Si no hay pago, no hay trabajo. Bueno, perfecto. La persona paga los 20,000 quetzales, va y mata a la persona. Eso es por precio, recompensa o promesa o ánimo de lucro. El sicario a eso se dedica, a matar. Aunque nosotros 20,000 quetzales, le digo yo mucho, ¿verdad? Porque hemos escuchado en interceptación de llamadas telefónicas, dice, pues ese ya me tiene como hasta acá, fíjate. Quisiera matarlo y desaparecerlo. ¿Cuánto me pagas? No, ¿cuánto cobras vos? Dame 50 varas y te lo desaparezco. Va, perfecto. Pero págame de una vez y te lo mato. Perfecto, y así. Pagan 50 quetzales y muerta la persona. Entonces, es recompensa. La ley no habla precio. Entonces, no habla cantidad que haya ese pago. Por lo tanto, es donde se da. El número 3, por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio o otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Esas circunstancias que se dan, aprovechando de esas circunstancias de un incendio,
termina matándose a una persona o envenenando a otra persona, aprovechando ese tipo de estragos. Premeditación conocida. De la misma circunstancia del caso que les planteaba, de que esta persona que esperó a su víctima, ahí hay una premeditación. Aparte de la alevosía se da en el momento en el cual él lo espera y asegura que no se defienda a la persona. Ahí se da la alevosía. Ahora, la premeditación, tal y como indica el autor en su definición en este caso, en las cuales él nos indica situación anímica antagónica al estado de violencia de emoción, es la de honda reflexión. Pensar reflexivamente una cosa antes de ejecutarla. Esta persona lo pensó, lo planificó y lo ejecutó. Y para ello se tomó toda la tarde para afilar ese machete y estar tan seguro que la herramienta que él iba a utilizar no le fuera a fallar. Tenía tal filo que con eso se podía asegurar. Él lo pensó, lo premeditó, lo planificó y hasta llegó a ejecutar el acto y se aseguró que ese acto quedara plenamente ejecutado. Eso es lo que nosotros conocemos como premeditación. Ensañamiento. Estas circunstancias, también nos dice el autor, comprende elementos objetivos y subjetivos. Objetivamente requiere que la agonía de la víctima signifique para ella un padecimiento no ordinario e innecesario, en el caso concreto sea por el dolor que se le hace experimentar, sea por la prolongación de ella. Su acción tiene que ir deliberadamente dirigida a matar, haciendo padecer a la víctima de aquel modo de la elección de los medios para matar ha de estar preordenada por el autor de la causa del sufrimiento extraordinario y no necesario. Entonces, aquí es donde se establece circunstancias que pueda conllevar ese ensañamiento, un sufrimiento más allá de lo necesario para darle muerte a una persona. Tuvimos un caso nosotros en el Tejar de estas maras, que es la que nos han dado bastante trabajo a nosotros. Llevan a una chica, a dos chicas, a una la que ellos querían matar, pero la otra por encontrarse acompañando a la amiga en un momento no oportuno. Ellos se enteran que la novia de uno de ellos está saliendo también con un integrante de la mara rival. Le dan seguimiento y lo descubren. Y sí es cierto, confirman tal extremo. Y esto se paga, según entre las pandillas, con la vida. Y entonces ordenan al novio que la tiene que llevar al lugar porque la van a matar. Y efectivamente, pues el novio, en plena circunstancia y consciente de lo que tiene que pasar, pues así lo hace. Lleva a la chica al lugar, o ya llama a la chica, no la lleva, ella lo llama y la invita a que llegue a ese lugar, y consecuentemente estas circunstancias la ejecuta en compañía de otras personas. Bajo ese extremo, hay 4 integrantes en el lugar, entran a 2 chicas, la otra, les vuelvo a repetir, llegó o estaba en un lugar equivocado a la hora incorrecta. La empiezan a golpear, a golpes, a puñetazos, a las 2. Posteriormente, en vida, le quitan un dedo de la mano, le dan ese sufrimiento total. Posteriormente, le cortan las orejas a las 2. Una de ellas, cuando le están cortando la segunda oreja, pierde la conciencia, se desmaya. La novia, a la que sí tienen que matar, ella se mantiene consciente, grita del dolor. Posteriormente, le cercenan los pechos a las 2 chicas, siguen vivas, manifiestan dolor en los movimientos del cuerpo. Sin embargo, ya ahí la otra también pierde conciencia. Sin embargo, están vivas. Posteriormente, pues ya vienen y con una pita las comienzan a asfixiar, las dan aparentemente por muertas y consecuentemente ya muertas, según ellos, toman 2 palos de escoba y las introducen en la vagina a las chicas. Cuando introducen los palos, se ve el movimiento del cuerpo de ellas, aún estaban vivas, hacen eso, y posteriormente en el dictamen médico se determinó que una de las chicas, la que no era novia de ellos, muere aproximadamente entre 3 y 5 minutos después de haber introducido el palo en la vagina. La otra, la novia, muere media hora después, según el dictamen médico forense. Por lo cual, en vida les ocasionaron este sufrimiento
innecesario. Eso es el ensañamiento. Ahora, no puede existir ensañamiento si la persona ya está muerta. También tuvimos en el caso del Tejar, de la otra de la pandilla rival, en la cual el novio descubre que la novia lo quiere matar a él, la va a traer a un municipio de Zacatepeques, la trae aquí al Tejar, le indica que ahí va a haber una fiesta, va a haber baile, y consecuentemente cuando ella llega, ella sospecha, y viene al lugar y se da cuenta que había música, pero no había gente suficiente para un baile. Ella no quiere entrar, no la obligan, sin embargo, ella posteriormente necesita carga para el teléfono y pide que si le puede empezar un cargador y dice, entra, ahí hay para que lo conectes. Y ahí es el momento en el cual la esperan con un bate de béisbol, le pegan en la cabeza y posteriormente le dan 6 disparos en la cabeza que muere. Seguidamente comienza el descuartizamiento. La hacen en cuantos pedazos se dicen los integrantes de la Mara y la van a esparcir en los lugares determinados por ellos. Sin embargo, el médico forense determinó que ella ya estaba muerta cuando la descuartizaron. Por lo tanto, ahí no se puede hablar de ensañamiento. Ahí lo que hay es un asesinato, una alevosía total, toda vez de que esperaron que entraran y en indefensa, sin manera de defenderse, le dan el batazo en la cabeza, con eso es suficiente para quedar desmayado y sacan el arma y la disparan. Ni siquiera se puede establecer un sufrimiento de parte de esta víctima, porque es inmediata obtener el arma y dispararle. Ahí es donde se establece que hay asesinato siempre, pero no existiendo ensañamiento. Con impulso de perversidad brutal. Estas circunstancias, el primer caso... Solo una consulta, disculpe, en esos 2 casos que usted menciona, ¿no hay femicidio ahí? Sí podría haber femicidio, pero la fiscalía en ese momento lo imputó como asesinato, se cambió la calificación jurídica más adelante. Por eso lo conocimos nosotros. Por eso se estableció como asesinato, porque posterior al trámite del proceso, la fiscalía solicitó la modificación de la calificación, fue una reforma, le llama al procesal penal 320, en cuanto a reformar el autoprocesamiento y se reformó del delito de asesinato a femicidio, pero ahí ya fue más adelante. Ah, ok, gracias, Lick. Bajo esas circunstancias, también la perversidad brutal se lleva en el caso de las chicas, en las cuales, aparte de ese ensañamiento, de esa voluntad de hacer sufrir a las chicas, también se da esa circunstancia de un acto brutal, un acto fuera de la actuar de una persona común y corriente y que consecuentemente se satisface de ese sufrimiento innecesario a la víctima, de ese sufrimiento que está teniendo la víctima, el victimario disfruta y goza de esa circunstancia. Ronnie, no sé lo que quisiera usted que iba a preguntar. Sí, lo que hablaba el compañero, que se puede, o sea, dice él, tomar como femicidio, pero como le repito yo y como le decía a usted, ahí es de analizar el caso dependiendo del grado de, ¿cómo se llama?, de daño que se le haga a la persona, ¿verdad? Porque ahí, pongámosle, estamos hablando de que se hizo con alevosía, pero igual hay un femicidio. Se hizo un descuartizamiento, o sea, ahí ustedes analizan y en base a ese análisis ustedes van imponiendo las penas y van degradando, pongámosle, empezamos con alevosía, pero ustedes no lo miran con tanto como alevosía, sino ya como ensañamiento, entonces ustedes van calificando eso y van acatando y poniendo las penas. No, la pena es otra cosa. Aquí se estableció sobre el asesinato en virtud de las circunstancias que se daban. Sin embargo, sí se demostró posteriormente que había ese vínculo de noviazgo entre una de las personas con las señoritas. Entonces, ahí es donde se establece ese vínculo. En materia de femicidio, pues vamos a ir viendo si podemos en penal 3 o el catedrático que les vaya a dar penal 3, poder establecer los presupuestos del femicidio en las cuales se requiere en el ámbito privado o en el ámbito público. En el ámbito privado incluye el noviazgo. Y en este caso, ellas eran novias de estos muchachos y por lo tanto sí hay femicidio. Y el femicidio son los mismos componentes del delito de asesinato. Lo único que es el sujeto activo un hombre y el sujeto pasivo una mujer. Entonces, ahí es donde...
Y Lick, perdone, lo que hablaba con el impulso de perversidad era lo que explicaba. El gusto de ver, de asesinar, el placer de poder asesinar a una persona, fue lo que dijo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ok, Ajá. gracias, Lick. Licenciado. Luego, para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito. Aquí es lo que conlleva cuando una persona puede estar procesada y consecuentemente callar a estas personas para efectivamente asegurarse que no puedan hablar, lo que se llama comúnmente entre las malas, que no vaya a cantar. Y entonces, ahí que no los vaya a delatar de que ellos estén cometiendo algún acto ilícito. Y con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Esto es lo que conlleva, por ejemplo, lo que pusieron las Torres Gemelas en Estados Unidos, esos actos de terrorismo, o en Guatemala la imitación que se dio en el año 2015, si no estoy mal, a detonar artefactos en un bus para crear esa zozobra en la población y consecuentemente ahí murieron personas en los cuales se considera como un asesinato derivado a fines terroristas de desestabilizar al Estado o al gobierno como tal. Jenny creo que la que estaba pidiendo la palabra, si no estoy mal. ¿Quién estaba pidiendo la palabra? Licenciado, perdone, dice que me surgió una duda. Por ejemplo, si derivado de una extorsión se comete un asesinato, en este caso, ¿qué delitos se le imputaría? Los dos. Los dos. Si se establece la extorsión y hay asesinato. Son dos bienes jurídicos tutelados distintos. La extorsión es el del, no obstante ser pluriofensivo, también es patria, o sea, la ley lo tiene como patrimonial y el asesinato sería un delito contra la vida. Entonces ahí serían los dos delitos. Gracias, licenciado. ¿Estamos jóvenes? ¿Dudas en cuanto al asesinato? Tenemos 2 minutos y medio. ¿No hay dudas? Bueno, entonces dejamos hasta acá en cuanto al delito de asesinato. El próximo día de clases entramos a conocer ejecución extrajudicial y con ello estaríamos terminando los delitos contra la vida como tal y comenzarías el tercer capítulo, ya que también está en delitos contra la vida, el aborto, para poder continuar analizando los delitos correspondientes. Por lo cual, dejamos hasta aquí la clase, jóvenes. Nos vemos el día viernes en el horario establecido. Buenas noches. Feliz noche.